Hablemos TV, tu canal. Proponemos TV, tu canal. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle de Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos. Saludos amigos, muy buenas noches. Bienvenidos a una vez más a este su espacio de entrevistas. Bueno, ahorita mismo son las 21 horas con 25 minutos aquí en territorio español. Hoy tenemos como invitado a una persona muy especial, como siempre les digo a todos mis invitados, a nuestro amigo, ingeniero, el señor Nilo Hidalgo. Señor ingeniero, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, noches aquí en España, saludos. Muy buenas noches, Javier, y muchas gracias por hacerme partícipe en vuestro programa digno de respeto y admiración. Gracias a ti, Nalo. Te sugeriría un poquito que te pusieses un poquito más atrás, porque te veo demasiado, exactamente, un poquito más atrás, perfecto. Nilo, muchísimas gracias a ti por aceptar nuestra invitación. Este canal, como tú bien sabes, pues nosotros hacemos eco de las voces de toda nuestra inmigración aquí en Europa, sobre todo, y hacer noticias directamente contra la inmigración a Ecuador también. Hablamos tanto de temas aquí de la inmigración aquí en Europa, pero también hablamos de la política ecuatoriana y qué es lo que está pasando con el territorio ecuatoriano. Nilo, para comenzar, vamos a hablar sobre todo temas muy importantes, sobre todo porque tú fuiste dirigente de Alianza País aquí en España, fuiste, creo, coordinador o fuiste, no, la verdad ya no me acuerdo qué es lo que fuiste, pero bueno, tú me lo vas a decir. Sobre todo, pues creo que fuiste director de España, ¿no? Director, y obviamente, pues tú sabes un poquito cómo funciona el tema político aquí en España. Nilo, hablamos directamente sobre todo cómo se llevó la política a la inmigración. Nosotros aquí en España, como tú bien sabes, pues muchas personas pues apoyamos en su momento las políticas de Rafael Correa, pero al final nos hemos sentido seccionados. ¿Por qué esa decepción, Nilo, a la política de Rafael Correa al final los migrantes? Bien, muchas gracias, Javier. Realmente que el colectivo ecuatoriano nos sentimos inmensamente decepcionados, como tú mismo lo dices. Y esto es producto porque hemos sido engañados a lo largo de los 10 años del gobierno anterior, que con mucho entusiasmo nos utilizaron, se llenaron la boca hablando. Vale, espérate un momento, Nilo, espérate un momento. Déjame decirle a nuestro amigo Leiden Quiñones, por favor, que se conecte a través de la página Proponemos TV, que estamos transmitiendo en directo. Gracias, amigo Quiñones. Conéctese, por favor, por Facebook Primo. Muchísimas gracias. Así es, continuamos, Nilo, perdona que... Vale, bien, Jorge, bueno, a manera de aclaración, porque mencionabas sobre mi situación o mi relación con Alianza País, quisiera empezar aclarando realmente que fui director a nivel de Cataluña, luego director a nivel de España y finalmente subdirector a nivel de Europa. Hicimos un trabajo político
en defensa de nuestro colectivo migrante a nivel de nuestra circunscripción, en una lucha permanente por defender sus derechos y una ayuda solidaria a los sectores de mayor vulnerabilidad sobre todo. Pero desgraciadamente no teníamos respuesta ante los organismos y las autoridades del gobierno. Todo nuestro colectivo sabe cuántos años pasaron en un trabajo para elaborar una ley de movilidad humana, que hasta el día de hoy es una ley sin Un fracaso, poder, un fracaso políticamente hablando. un fracaso total, que hasta el día de hoy no es posible ponerla en marcha. Primero, sobre todo para el sector de los migrantes residentes en el exterior, poco o nada tiene esa ley. Más bien ha permitido abrir la frontera para todo el mundo, para que lleguen los hermanos de otros países a Ecuador y se le da toda la atención que bien merecido es. No es que me disgusta, pero sin embargo para el colectivo nuestro, que además Javier y compañeros, compatriotas ecuatorianos, el colectivo, los residentes en Europa, significamos mucho más hablando numéricamente de habitantes y electoralmente también mucho superior que varias provincias de Ecuador. Y esa es nuestra lucha, que siempre hemos venido, que se nos reconozca. Aquí ya basta del engaño de que la quinta región, de que los salvadores de la patria, aunque es verdad, con las remesas que se han enviado a lo largo de los años que llevamos radicado en Europa, el envío de nuestra remesa llegó en un momento que fue la segunda aportación después del petróleo y sigue siendo un aporte importante para el sustento del Estado ecuatoriano. Pero sin embargo, no somos recíprocas. Las políticas del Estado no consideran en absoluto nada para Nilo, nuestra gente. Nilo, tú me estás diciendo que durante todos estos años que se vivió el tema de la inmigración, en su momento fue un engaño total, Nilo, directamente, porque al final hay muchos inmigrantes en su llamado a la inmigración al Ecuador, simplemente fue un engaño. Te lo digo porque yo fui uno de ellos. Y inclusivemente, Nilo, cuando yo regresé al Ecuador, después de un año de haber vivido la experiencia de haber estado en el país, te lo dije claramente, Nilo, o sea, no sé por qué ustedes se están prestando para este juego de los retornados al Ecuador cuando al final es toda una mentira, o sea, toda una falsedad. Y en este caso digo, o sea, pongo mis palabras en mi verdad y la verdad de muchos ecuatorianos que nos sentimos engañados. Y al final las consecuencias. Pero, Nilo, ¿qué pasó después? Porque al final... Mira, me consta lo que tú cuentas, la experiencia que viviste, tu retorno con todo entusiasmo, que fuiste a Ecuador y tuviste que volver una vez que gastaste todos tus ahorros que llevaste. Me consta, porque me lo contaste a manera de compañero y de amigo. Pero todo esto es consecuencia de que a nivel de nuestro territorio europeo no tenemos representante ante la Cámara Nacional. Hemos elegido, tanto en esta administración como en la anterior, en los dos periodos legislativos, a representantes que no han tenido ningún compromiso con el colectivo migrante residente en Europa. Ellos, una vez que han sido elegidos, posesionados, le deben sus favores a quienes les escogieron a dedo para designarlo. Y luego, pues, en este caso, Nilo, han dado la espalda. Y eso es el problema de que ni siquiera han sido capaces de poner en marcha una ley que ayude al colectivo, a los emprendedores que viajaron a Ecuador con su familia y con sus ahorritos y no pudieron desarrollar. ¿Por qué? Porque no habían políticas de Estado, ni los asambleístas apoyaban absolutamente en nada a nuestra gente que quería retornar o retornaba. Y esto, pues, felizmente, como el dicho dice, no hay mal que dure 100 años ni cuerpo que lo resista. Ya estamos a la vuelta de la esquina para un nuevo periodo electoral y el pueblo y nuestros compatriotas tienen la oportunidad de poner punto final a esta situación de desgobierno, de desatención para todo nuestro colectivo.
y más aún ante tantas crisis que estamos viviendo. Nilo, en este caso te quisiera hacer una pregunta muy directa. Por ejemplo, cuando fueron las elecciones anteriores para elegir al asambleísta, ¿hubo elecciones o simplemente los asambleístas se lo pusieron a dedo al final? Los candidatos fueron puestos a dedo. Por más que se hacían primarias y se hicieron primarias, hubieron candidatos radicados en nuestro territorio que ganaron ampliamente, pero en Ecuador fueron vetados y se impuso siempre la voluntad del presidente de turno, del presidente del movimiento y presidente del país. Por lo tanto, pues, Los nombramientos fueron directamente del presidente. exactamente. Y esa es la realidad. Pero bueno, como decía, estamos a poco tiempo para hacer un cambio, el cambio que anhela el pueblo, todo un país que está sumergido en una situación extrema de pobreza, de paro laboral y de toda situación que necesita urgente, nueva gente, nuevos elementos, hombres con una honestidad y una trayectoria limpia a lo largo de su vida. Y creo que habrá dentro de la próxima cartelera de candidatos a la presidencia, seguramente habrán hombres dignos de escoger y darle el voto. Y que ojalá el pueblo no olvida, que el pueblo no es sordo y sabrá escoger en esta oportunidad a los mejores, que es lo que necesitamos. Esperemos, Nilo, esperemos que así sea. Pero, Nilo, sobre todo me gustaría, sobre todo, cómo se sucede la ruptura entre los correístas y Alianza País. Porque al final, Nilo, yo tengo que ser bien directo contigo también en esta entrevista, porque al final tú te quedaste con Lenín Moreno. Y al final, ¿qué pasó? ¿Por qué te quedaste con Lenín Moreno? Porque al final, claro, se dividieron todos. Alianza País se dividió. ¿Y por qué en la actualidad tú te desafilias de Alianza País? Bien, sinceramente, pues como militante y sobre todo como dirigente del movimiento, cuando empiezan estos problemas internos de liderazgo, el pueblo eligió a Lenín Moreno, eligió a un presidente y yo como dirigente y todo el equipo que nos quedamos con Lenín, pues consideramos de que era el presidente elegido democráticamente y por lo tanto había que apoyarlo para que cumpla con su ciclo y además porque había también manifestado que iba a hacer un cambio, que iba a desarrollar un gobierno en beneficio de la mayoría del pueblo. Pero eso no fue así. Fuiste engañado también. Ya hemos visto. Sí, y definitivamente ante toda esta situación de desgobierno de parte del actual y el anterior, pues yo tomé mi decisión de apartarme definitivamente del movimiento porque no podíamos continuar ni ser copartícipe, aunque sea de manera indirecta, el hecho de estar defendiendo lo indefendible. Definitivamente dije hasta aquí llego y me aparté definitivamente del movimiento Alianza País. Eso no significa de que me he apartado de la actividad permanente y continua que hemos venido haciendo en cuanto al trabajo social, asociativo. Eso lo continuamos al mismo ritmo y a la misma intensidad. Por lo tanto, pues, ¿qué ocurre allí? Que luego te sientes como con un doble engaño, con un doble, te sientes defraudado por segunda vez, porque a la final todo esto de Lenín y Correa, para mi concepto, siempre desde a raíz que se posesionó, se habló en voz alta en Ecuador, que yo coincidí que estaba allí en Ecuador y escuchaba por todos lados que es un tongo. Y definitivamente yo estoy convencido de que es un tongo hasta el momento actual. ¿Por qué? Porque en el gobierno de Lenín Moreno sigue la misma gente del gobierno anterior. En las instituciones siguen incrustados los mismos de siempre. Los cambian como simples cartas de un sitio a otro.
pero los mismos. Hay corrupción, lo sacan de esa institución que descubren la corrupción, pero son premiados a otra institución o son enviados al exterior a cumplir una misión a nivel de las embajadas o los consulados. Y eso es triste realmente, es triste. Exactamente, Nilo, y creo que tú eres libre de coger tu camino, como todo compatriota ecuatoriano, pero hay que hablar las cosas como son, como yo siempre lo digo aquí en Europa, y la inmigración siempre nos hemos sentido parte utilizada por los políticos de Ecuador. En este caso, Nilo, los gobiernos, los políticos de Ecuador utilizan a la inmigración para beneficios personales del partido o a beneficio de la inmigración en general. ¿Qué piensas tú? La migración ha sido utilizada para beneficios directos, ni siquiera del partido, sino de quienes están manejando el gobierno, quienes, o un grupo minúsculo. Realmente que en Alianza País, lo que yo, como conclusión, fue manejado con un círculo muy reducido que daba mucho que desear. Por lo tanto, esa situación continúa y continúa porque aquel líder que está radicado en Europa y que está organizándose piensa que él es dueño de todo nuestro colectivo radicado acá, piensa que va a obtener toda la votación y va a actuar de la misma manera. Y ya lo hemos visto y ustedes también como periodistas están conscientes. En la misma organización de sus estructuras vemos quiénes dirigen. Exactamente. Es embajadores, es cónsules, es canciller. Esa es la cúpula de la dirigencia de aquel movimiento acá en Europa. Entonces, exactamente, Nilo. Sobre todo me gustaría saber por qué, de todas maneras, en la actualidad, los cónsules se siguen eligiendo desde Ecuador. Ahora hemos visto un caso muy raro, un chico de Alicante está como cónsul en Madrid, cónsul nuevo, pero al final todos los cónsules o embajadores son cuotas políticas del gobierno de Ecuador. vicecónsul que estuvo en Madrid, el chico de Alicante, fue de vicecónsul, pero ya no está. ¿El nuevo cónsul cuál es en la actualidad? La verdad es que no O sé sea, quién es. es un chico, que vive aquí en España. Obviamente lo tengo amigos, ya le hemos hecho una invitación para ver si también nos da una entrevista en este espacio, pues, y hablaremos sobre todo cómo se está manejando Bueno, los temas de los consulados aquí, sobre todo en Madrid, y esperemos que también la cónsul de aquí de Barcelona, pues, también tenga el agrado, pues, también de comunicarse también con nosotros, pues, y hacerle la invitación porque también, pues, se exprese a través de este medio de información a través de la inmigración. Nilo, hay muchas cosas que hablar, la verdad. no, pero Javier, a nivel de los consulados, la lucha nuestra como dirigentes del movimiento de gobierno fue permanente, exigiendo precisamente que se consideren a nuestros hombres radicados en territorio, pero nunca se pudo lograr por lo menos una plaza, nunca. Y siempre envían gente a los consulados que son muy ajenos a la realidad, desconocen y mientras no hay problema, pues cumplen con su función administrativa y todo, pero ya cuando se presentan situaciones como la actual, como este estado de la pandemia que estamos viviendo, las autoridades nuestras de consulado no saben cómo actuar. ¿Por qué? Porque no tienen ninguna relación, dan la impresión y debe ser que no tienen ningún vínculo con las autoridades locales para poder coordinar acciones en beneficio de nuestra gente. Aquí en Barcelona, en España y en Europa en general, hay muchos compatriotas que están en una situación muy complicada, sin trabajo, necesitan para pagar su piso, los servicios eléctricos, agua, pero no pueden solucionarlo. La alimentación mismo es complicado, pero es porque no tienen esa conexión y no la conocen. Y cuando llegan, pues tampoco
tratan de tener un acercamiento con la comunidad. Aquí los consulados tienen que ser un poco más humanos y menos político, porque aquí es puro compromiso político que llegan con una consigna que además parece que ya le dicen, mira, reúnete con este y con este otro, y este de acá no. O sea, ya vienen con una agenda y una lista de personas, quiénes son los buenos y quiénes son los malos. Perfecto, Nilo. Me Y gustaría saber y hablar sobre todo los asambleístas. ¿Tú crees que los asambleístas, sobre todo del gobierno del señor Correa, han hecho un trabajo bueno? Porque al final lo único que hemos visto es la ley de movilidad humana, que simplemente, como lo dije un momento, pues simplemente pues, no nos sirve para nada. Entonces yo creo que se han perdido 8 años valiosos, no voy a poner el resto, 8 años valiosos, que son 2 asambleístas aquí en Europa, 2 asambleístas en Estados Unidos y dos asambleístas por toda Latinoamérica. Hablamos de 6 asambleístas, Nilo, 6 asambleístas por cada legislación. Hablamos de 6, 6, 12, solamente vamos a hablar de los 12 asambleístas, pero estos 2 asambleístas, ¿tú crees que en estos días, en esos tantos años, tú crees que para hacer una ley con 2 asambleístas, ¿tú crees que el trabajo es demasiado? Porque al final hemos visto que es una ley plural, pero no es una ley específica donde donde los inmigrantes nos sintamos protegidos y sobre todo, como decía el señor Correa, que éramos los salvadores de la patria. Simplemente palabras textuales del expresidente. exactamente. Bueno, definitivamente, lo dije hace un rato, los representantes a la Asamblea de Ecuador no han sabido representarnos, no han cumplido, no han hecho nada. Han estado para recibir órdenes y levantar la mano en los momentos de tomar decisiones en la Asamblea Nacional. Y eso está a la vista, a la vista, a la vista, y lo conocen todos los ciudadanos ecuatorianos radicados acá. Pero bueno, esperemos que ya en el próximo ciclo pues tengamos representantes auténticos que vayan a defender nuestros derechos y sobre todo radicados, que hayan vivido toda su trayectoria, sus 15, porque ya en estos momentos todos los ecuatorianos superamos los 15 años de estar radicados en esta tierra. 20 años más, Nilo. 20 más, sí, definitivamente. Y Exactamente, entonces, pues, Nilo. hay que organizar a todo el colectivo para saber elegir. ¿Tú crees que el trabajo no ha sido bueno de los asambleístas? Por eso hay muchas personas que quieren la eliminación de los asambleístas en el exterior. Obviamente es un error pedir que se eliminen a los asambleístas cuando al final nos quedamos sin representación. Eso no significa que los próximos asambleístas simplemente no vayan a hacer un trabajo bueno. Simplemente los asambleístas no han estado trabajando por su representación, sino han estado trabajando para un partido político directamente. Definitivamente. Y para su patrón, como para decirlo más claro, Nilo, de manera exclusiva. Nilo, en una de esas declaraciones, el asambleísta te acusaba a ti de traidor, se toca ser directo en estas palabras, y que tú solamente estabas buscando un puesto en el cónsul. En este caso, te conozco y reconozco tu trabajo, pero yo creo que toda persona que hace un trabajo por algo. Y obviamente tienes todo el derecho a hacerlo. Pero el asambleísta te decía de todo. Al final, ¿cuál era el problema que tenía el asambleísta contigo? Primero, de traidor, nada. El traidor es el asambleísta, porque es el que abandonó y se fue. Yo he sido representante de Alianza País y me he quedado en Alianza País. No, yo no he traicionado ni al movimiento ni a la línea política. Elegimos a Lenín Moreno presidente, pues, y me quedé apoyando a Lenín. Efectivamente, el traidor es el propio asambleísta que menciona usted. Y en lo demás, pues, este señor, pues, puede decir lo que él quiera, pero usted es consciente de que el 95% de ecuatorianos lo tienen bien ubicado. Y tanto es así que no tiene el valor de venir a nuestros territorios a rendir cuenta. Si alguna vez en este ciclo, en este periodo, ha venido, ha llegado de manera escondida y silenciosa,
creo que en Sabadell, en un bar de Sabadell, se fue a reunir con 4 personas. Cuando un asambleísta tiene que hacer una reunión abierta para que todo ciudadano y compatriota que quiera acudir y que quiera pedirle cuenta o sugerirle alguna situación, algún problema, lo pueda hacer. Entonces, ¿de qué viene a hablar este señor o a hablar de mi persona, a indisponerme a mí? Es que yo ni caso a lo que él diga, porque no tiene ninguna validez sus palabras. Él es un farsante y un mentiroso, porque ha engañado a toda una población presentándose Pasa, como corderito para que eh, le trabajen para Nilo, dar el voto. Y Nilo, luego, Nilo, han sí, pasado 3 años de esta nueva legislatura de los asambleístas. ¿Qué tenemos en estos 3 años? nada, absolutamente nada. Pero todo esto también es producto, pues, aquí si no hay voluntad política de las autoridades máximas, es que no vamos a lograr absolutamente nada. Por eso es importante este nuevo cambio que estamos exigiendo. Y estamos trabajando por ese cambio, Javier. Estamos trabajando y creo que se va a lograr un cambio para el nuevo periodo electoral, la nueva administración de la República del Ecuador. ¿Tú Tiene que piensas, ir un hombre que tenga Nilo, voluntad política de servicio y de realmente darle el reconocimiento a todos los ciudadanos, el apoyo para que desarrollen en los emprendimientos que necesiten hacer allí, emprendimiento, proyecto y financiamiento, pero exactamente, algo real, no un engaño más, que ya el pueblo no es capaz de tolerar un periodo más con engaño. Ya veremos que dentro de los próximos meses aparecerán candidatos diciendo que son los salvadores del pueblo, pero exactamente, son los exactamente. mismos de siempre. Seguro que Y por aquí pasarán, algunos candidatos pasarán por este canal. Hablaremos obviamente del tema de Ecuador, tema sobre todo de la propuesta de campaña, y simplemente lo que esperemos que no sean demagogias o sea un discurso populista, que simplemente espero que la gente pues ya madure un poquito. Nilo, así es. sobre todo los correístas, tengo que hablar así porque no le queda compromiso social, no voy a decir correísta, voy a decir compromiso social. Los representantes por la inmigración, aquí ahorita está el señor Long, el señor, creo que si no me acuerdo, una señora que fue cónsul en Italia, y Sí, este señor Calahorrano. Calahorrano. Estos son inmigrantes por el exterior. Al final, estas Y personas son bueno, los migrantes. Estas personas son los que representan a la inmigración. ¿O es que en la inmigración no hay verdaderos representantes que tengan un discurso político? Porque al final hemos visto a la misma gente del anterior gobierno, ahora representación por la inmigración. ¿Tú crees que en este caso los migrantes vayan a votar por esta misma decisión política? Porque al final tendremos más de lo mismo. exactamente. Pero mira, yo pienso que ya nuestra población ha abierto los ojos. Ya lo que te decía hace un momento, no va a tolerar un engaño más y sobre todo de la misma gente. Esto tiene que acabarse y me parece bien que se presenten como candidatos para que sientan en carne propia el rechazo y van ahora sí a darse cuenta de lo equivocado que estuvieron a lo largo de 10 años en el poder, en no reconocer las decisiones mayoritarias del movimiento dentro de dentro de todo su organigrama. Nunca respetaron los régimen orgánico ni nada, todo imposición. Ahora, pues así mismo, de manera impuesta van como candidatos y el rechazo va a ser de manera tremenda. Y yo creo que tiene que ser así, Nilo, porque yo creo que el Ecuador, bueno, sobre todo la inmigración aquí en Europa, que tú muy bien sabes que somos una de las mayores aportaciones al Estado ecuatoriano, en temas de remesas, se aporta demasiado dinero, casi 3.200 millones cada año al Estado ecuatoriano, pero la gente no, o sea, no sabe reconocer. A cambio, ¿qué estamos recibiendo en la inmigración por parte del Estado ecuatoriano? ¿Qué recibimos? A veces estamos viendo personas que han fallecido y lamentablemente no se pueden repatriar los cadáveres.
¿Dónde están las partidas? Sí. ¿Dónde están las partidas en los consulados? ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué es lo que está pasando aquí, Neil? Porque al final, ¿qué estamos recibiendo? Un retorno a Ecuador, donde lamentablemente Ecuador, o sea, que las personas que van, casi el 90% de las personas que se retornaron en Ecuador en el 2014 en adelante, vueltas están en Europa. Pasaron los años, los 3 años que tenían que estar en Ecuador y vueltas han retornado. Pero al final, pues yo te digo, en hilo, ¿qué nos espera a nosotros los migrantes o la política ecuatoriana? O simplemente no hay un verdadero liderazgo político aquí en Europa a través de la inmigración. Bueno, definitivamente el, el liderazgo, el electorado es muy diverso, es muy diverso. Pero yo creo que con la experiencia ya de estos dos gobiernos que hemos vivido o estamos viviendo, ya las cosas van a cambiar definitivamente. Y estamos, y yo invito, aprovecho este momento para dar un mensaje e invitar a todos nuestros hermanos ecuatorianos a unirnos en base a un proyecto mayoritario en donde se puedan cristalizar todas estas aspiraciones que las tenemos en la lista de lucha desde hace mucho tiempo y que no se han logrado. Pero yo creo que el cambio viene y vamos a tener representantes auténticos y estamos trabajando para eso, ¿no? Estamos a nivel de Europa, estamos organizando a muchos líderes Ni con lo, esa finalidad. ¿tú crees que los actuales partidos políticos del Ecuador, tú crees que nos sentamos representados por ellos? Porque al final tenemos a Partido Social Cristiano, tenemos a Creo, Izquierda Democrática, Avanza, diferentes partidos políticos. Pero al final, ¿tú crees que estos asambleístas, ¿tú crees que vayan a hacer un pleno trabajo o vayamos en el mismo puesto de que simplemente están trabajando para los partidos políticos? Yo pienso que indistintamente de las corrientes políticas o los partidos o movimientos que presenten su lista de candidatos y los que salgan elegidos, pertenezcan a las corrientes políticas que sea, irán con otra mentalidad a los que ya han pasado. Y seguro que irán a legislar por el bien de nuestra gente. Y seguro que independientemente quien sea el presidente de la República, por lo menos nuestros asambleístas de Europa, te digo esto porque No, no, aquí nos conocemos todos, exactamente, y y esperemos que por aquí los también pase. líderes y Exactamente. los líderes que son futuros candidatos y que salgan elegidos siempre están en sintonía con este mensaje, con estas ideas. Por lo tanto, ellos irán, independientemente quien gane la presidencia, irán a trabajar en beneficio del colectivo migrante y no bajo la bandera de su movimiento que fue patrocinado. Eso Exactamente. es lo que hay que hacer. Exactamente, Nilo. Había bastante de ese encuentro con el presidente Correa aquí en Europa, porque al final había personas que sí le reclamaban al presidente. Hubo un chico que por ahí, creo que fue en Madrid, que le dijo con esta frase: por idiotas como tú, el país está como está. Sí, y por ejemplo, otra mujer le reclamó al presidente Rafael Correa en Ecuador que le estaba quitando todos sus bienes que llevó al Ecuador y que simplemente no estaba bajando en nada. Y simplemente le dijo que era una persona desubicada y que no tenía, y al final la sacaron de ahí. Al final, o sea, había también un tema de una propuesta, como quien dice, de decir, los inmigrantes sí, pero cuando le reclamaban una cosa, simplemente los inmigrantes no. Al final, simplemente fue como quien dice, fue un juguete, como quien dice, los inmigrantes para el presidente. Definitivamente, fuimos engañados, fuimos utilizados. Y más quienes estuvimos en la dirigencia directa en el movimiento de gobierno. Y, o sea, esto no te lo cuento como cosa personal, sino de todo un colectivo y a nivel de Europa. Nunca, la directiva europea nunca tuvo oportunidad tampoco ni siquiera de tener un encuentro con el presidente, con el presidente Exactamente. del movimiento y con el presidente de la República.
Por lo tanto, esta gente solamente nos engañaron. Mira, yo te comento como experiencia propia. Cuando tú viajaste a Ecuador y tuviste la mala experiencia y tuviste que volver a Europa, todos los compañeros del movimiento iban por vacaciones y volvían de la misma, en el mismo estado anímico, en la misma situación, de sección total y retirada del movimiento. Y nosotros estábamos ciegos, defendíamos, no es verdad, no es verdad, pero Nilo, yo viajé a Ecuador y constaté, y desde allí yo vine también con la misma decepción, desde ese momento que fui a Ecuador, porque hay que ir a Ecuador y ahí realmente ves la realidad, no es Nilo, como la pintan acá. exactamente, Nilo, tú llevaste algunos proyectos para Ecuador. ¿Qué pasó con esos proyectos? Al final tienes un proyecto turístico, de autobús y de otras cosas. También te utilizaron allá también en Ecuador para beneficio de la gente de Ecuador que también quería pillar algo, porque al final hay que hacer la cosa bien clara, Nilo. Habían dirigentes de Alianza País en Ecuador que todos los proyectos que llevaban ustedes para Ecuador simplemente querían ser parte de ellos, sin saber nada. Sí, bueno, en cuanto al proyecto que tú mencionas, es verdad, un grupo de compatriotas retornados y también otros radicados en Europa se unieron o nos unimos, porque yo también formaba parte de ese proyecto, pero se quedó en proyecto, porque ni siquiera las autoridades que correspondientes para gestionar los permisos correspondientes te facilitaban nada, ni apoyo absolutamente cero en Ecuador mismo. Y se quedó ahí, la gente queda desanimada y decepcionada totalmente. Es que Exactamente. es en nada, absolutamente en nada. El colectivo migrante no tiene ninguna herramienta a nivel de Estado que pueda beneficiar en alguna situación. No hay absolutamente nada. Milo, exactamente. Vamos a saltémonos ya a Ecuador. Hemos hablado bastante sobre el tema aquí de España y sobre todo muchos problemas que hemos tenido los migrantes con los políticos. Y al final yo siempre digo, si quieres hacer algo, hazlo por tu cuenta, no esperes de la política nada. Es un sano consejo que le digo a todos los ecuatorianos. De la política no esperemos nada bueno. Si queremos hacer algo, hagámonos nosotros mismos por nuestra propia cuenta, haciendo asociaciones o asociativos, cooperativas, como lo queramos hacer. Pero yo creo que cuando una persona tiene un proyecto y lo quiere llevar a Ecuador a través de la política, nunca vas a encontrar nada del Estado ecuatoriano. A pesar que ya te digo que por muchos que te decían del Banco Fomento, la CFN o Ban Ecuador Sí, en su momento, simplemente todo es una mentira. Siempre le digo, quieren hacer algo, regrésense, pero por ustedes mismos, llegaron por ustedes mismos. Nilo, vamos a centrarnos un poquito de Ecuador. Hemos visto muchos casos, estamos denunciando muchos casos de corrupción en el país. Este gobierno se ha destapado la mayor corrupción nunca antes vista, independientemente del anterior gobierno, que también había corrupción, lo que pasa es que fue tapada y fue bastante tapada en muchos aspectos, ¿no? Pero ahora con los temas de redes sociales y a través de las diferentes autoridades del Ecuador, tenemos acceso a la información pública, donde se hacen diferentes contratos, adjudicaciones y todo estas cosas, ¿no? Y en este caso estamos denunciando los actos de corrupción, tanto del IES, tanto en los hospitales, tanto en las prefecturas, tanto en los ministerios y muchas cosas más. Nilo, ¿tú crees que al final la corrupción nos lleva a un punto de inflexión donde nosotros tenemos que pensar y replantear la política ecuatoriana que queremos llevar al país? mira, realmente que este estado de corrupción pues ha llegado a un grado que no sabemos cuándo y dónde va a acabar. Y esto es, como decíamos, es más de lo mismo, por eso no se logran a, a llevar el proceso investigatorio, seguir los juicios correspondientes, dictar la sentencia, que devuelvan lo robado. ¿Por qué? Porque las autoridades actuales pues se deben al anterior y se cubren. Desgraciadamente, yo considero que esto va a quedar allí. Tantos casos
es que hoy dicen, aparece un caso y ni se logra descubrir todavía y al otro día amanece otro caso. Exactamente, mira, tenemos otro caso. Y las mismas autoridades, pues, tema de seguridad social. El IES. El director nacional o el presidente nacional es retirado y luego es premiado. Me parece que está de embajador No, no hay detenidos. Hay, en un país. no hay detenidos. Y no hay detenidos. Y al segundo del director también es retirado y a su casa. Y no hay detenidos. Y luego es reemplazado por otro que tiene también un historial bastante considerable de análisis y que ha pasado por un montón de instituciones y que él ha dejado su La, nombre bien puesto la allí. ministra Ocles. Sobreprecios en los kits alimenticios. Ya hemos llegado a lo último, ya aprovecharse de una situación humanitaria, como es el alimento del más necesitado, del que está con hambre, el aprovecharse de esta situación del COVID-19 en los sobreprecios tremendos, pero a la final es que esto es por la misma escuela de las grandes obras del gobierno anterior, pues, con sobreprecios Pero nunca infinitos. pero nunca se denunciaron como ahora se lo están denunciando. Por eso hay que agradecer a estos medios alternativos, que son los que dan la noticia o la alerta al momento y la gente se informa. Si no, queda todo bajo el escritorio y, y no pasa nada. Pero es que usted ve, Javier, toda esta corrupción también de las familias. El gobierno lo están manejando como 4 familias. Uno es diputado, la madre es embajadora. El otro es diputado y los hermanos son embajadores. No uno, sino hasta 2 tiene de embajadores. Asamblea, es decir, bueno, hablamos El, directamente de señor el Serrano. padre embajador, el hijo del secretario de la presidencia. Esto es nepotismo, hay que terminarlo, pero ya. Bueno, Esto no puede ser, esto también nepo- es inmoralidad, es también corrupción. exactamente, Nilo, realmente me parece bastante vergonzoso como nosotros los inmigrantes vemos la política del Ecuador, porque es una vergüenza para nosotros hablar solamente de corrupción y no poder hablar algo bueno, porque al final, te digo, estamos sobreendeudados, tenemos unos sobreprecios, tenemos muchos temas de, se llama, de los subsidios y muchas cosas, protestas y muchas cosas más. Pero a raíz de todo eso, Nilo, yo quiero cambiar de tema también. Quiero cambiar de tema sobre todo cómo los inmigrantes podrían aportar al Estado ecuatoriano, en el sentido de proyectos y todas estas cosas, porque al final hay muchos proyectos que se podrían implantar en el país, pero lastimosamente, ya te digo, creo que tiene que haber otra vía alternativa que no sea la vía política, directamente. Bueno, la aportación de nuestro colectivo es muy importante para el desarrollo de nuestro país. El ecuatoriano profesionalmente se ha desarrollado aquí en Por favor, Europa. diga un poquito para atrás, por favor, que se te ve un poquito para atrás. Ahí, perfecto. El ecuatoriano se ha desarrollado profesionalmente en Europa, en los diferentes campos técnicos. Y lo que tiene que hacer es en Ecuador aplicar este conocimiento, esta experiencia que ha adquirido acá, pero claro, tiene que tener el respaldo del gobierno para emprender el negocio. Y eso pues es una lucha que hay que de manera organizada pues llevarla y plantearla al gobierno de turno. Y yo creo que en el próximo gobierno, porque ya este que va a terminar, hay que descartarlo, hay que dejarlo nomás que corran los días y que llegue el próximo 24 de mayo para que se vaya a su casa y a empezar allí de cero, porque el nuevo que llegue tiene que empezar poniendo orden a nivel de todo el Estado, a nivel de todo el país, orden y desarrollar pues todos los proyectos en los ámbitos económicos, en los ámbitos... ¿Qué tipo de proyectos se podría implementar en el Ecuador? Sobre todo para que la gente vea que aquí en Europa se puede hacer muchísimas cosas. Yo una vez le estaba diciendo a dirigentes de Ecuador, sobre todo,
por ejemplo, ensamblar las motos en Ecuador. Podrían ensamblar motos en Ecuador, podríamos fabricar motos en Ecuador. ¿Por qué tenemos que exportar las motos de China o de diferentes partes del mundo cuando tranquilamente el mercado ecuatoriano es bastante amplio y podríamos fabricar motos en Ecuador y podríamos exportar para Colombia, Perú, cualquier parte de Latinoamérica? ¿Por qué no se implementa este tipo de maquinaria en el país? Exactamente. Eso puede ser un proyecto. Otro proyecto puede ser desarrollar la energía solar, Energías eso, limpias. la energía limpia. Eso, y en nuestra tierra ya que tenemos Fabricar el suelo, biocombustibles, fabricar biocombustibles también. exactamente, y desarrollar a nivel de pequeña industria, elaborado de un sinnúmero de productos. Es cuestión de que haya la voluntad del gobierno de turno de poner los recursos necesarios. Pero desgraciadamente el país o los fondos del Estado están bajo cero porque todos se lo han llevado y todos se lo llevan. Y los funcionarios que están actualmente es como que dicen, si no me lo llevo yo, se lo lleva otro. Y Exactamente. es triste eso. Pero eso hay que acabarlo. Y estoy seguro y convencido que se acabará. Y para que se acabe, tiene que haber un cambio total. Tiene que haber un presidente que no tenga ninguna relación, ningún vínculo con quienes han estado gobernando estos 13, 14 años Eh, últimos de nuestra historia. Exactamente, Nil. Para, Yo creo que, para que haya un cambio total en todas las instituciones de gente. yo creo No pueden que, seguir lo mismo. Nilo, yo creo que hay mucho trabajo por hacer. Yo creo que hay muchas cosas que se podría implementar en el país, pero lastimosamente, ya te digo, estamos sumergidos dentro de la política del Estado ecuatoriano, donde simplemente se está trabajando para intereses económicos, intereses partidistas, pero no para intereses de una ciudadanía, que es muy importante hablar de la ciudadanía. En este caso, un sano consejo a los ecuatorianos, independientemente por cualquier persona que quieran votar. Pero yo creo que primero hay que ver el proyecto político. No nos dejemos llevar por Así la es. cara bonita, por ese bonito discurso o por esas promesas que te vamos a crear trabajo. Creo que Ecuador no es un proyecto para mediano, para corto y mediano plazo, sino a mediano y a largo plazo, no a corto plazo. Creo que hay que sembrar el cimiento para hacer un proyecto viable por lo menos hasta el 2030 a 2040. Hablar hasta ese tiempo, porque al final, si hablamos a mediano plazo, simplemente es hacer demagogia. Créelo, Nilo. Había mucho que aportar al país. Se podría aportar mucho al país del exterior, pero eso depende de los ecuatorianos también, Nilo. Depende de los ecuatorianos qué nomás queramos hacer con estos ecuatorianos. Exactamente. Por eso tenemos la lucha esta, por más que digan que Nilo Hidalgo anda buscando un puesto de cónsul, por más que lo sigan diciendo, mi lucha es conseguir que los puestos de cónsules o los consulados sean cubiertos con personal radicado en cada territorio. Y esta lucha, Estoy totalmente de acuerdo contigo, Nilo. Estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo creo que aquí también hay bastante gente preparada que tranquilamente podían ejercer esos puestos. Y no necesitamos personas de Ecuador que nos manden aquí a decir lo que tenemos que hacer. Estoy de acuerdo contigo. exactamente, y es más, y teniendo a nuestra gente en estos puestos, también se abren las puertas para canalizar más proyectos hacia Ecuador, más convenio con organizaciones europeas, tanto en el ámbito financiero, tanto en el ámbito de llevar la maquinaria, importar la maquinaria y quizás consiguiendo precios más justos, más económicos. ¿Por qué? Porque nuestros representantes como cónsules o vicecónsules en las diferentes ciudades de Europa tienen el vínculo directo con las grandes instituciones de Europa, De cada país. a nivel de los gobiernos locales, y eso no, desgraciadamente no lo pueden hacer los que vienen de afuera porque no conocen el medio, no conocen a la gente, no conocen ni a sus propios paisanos ecuatorianos. Y Exactamente. ese es un cambio también que se necesita. Y el próximo presidente
quien sea que llegue al sillón, nosotros como migrantes tenemos que exigir, no es solicitarle, ya es exigir, porque llegará un momento que la paciencia se termina y la gente reaccionará ya de otra manera exigiendo, porque esto tiene que acabarse, no podemos, si ya han pasado tantos años. Mira, Javier, antes de, hablando del año 2000 hacia atrás, por decir, ya en Ecuador siempre escuchaba, yo recuerdo desde muchacho, escuchábamos las, estas críticas sobre el tema de Cancillería, ¿no? Siempre decían que estaba reducido en 4 familias, eran las que cubrían todo lo que es relaciones exteriores. Así es. ¿Por qué? Porque la escuela de diplomacia pues, es una escuela muy selecta y muy cara. Y tenían acceso pues nomás las familias pudientes. Exactamente. Pero bueno, allí, mira, Siempre me he sido manejado por las familias pudientes. allí pasaba eso desapercibido incluso. ¿Por qué? Porque en los países la población ecuatoriana era muy reducida, a excepción de Estados Unidos, que ya venían muchos años de que habían migrado nuestros compatriotas. Pero en Europa eran muy, pero muy reducidos. Pero las cosas cambian, la situación ha cambiado ahora y así como todo evoluciona, Cancillería también tiene que evolucionar. Ya ahora un embajador pues no viene solamente representante del Ecuador y hacerse presente ante el gobierno del país donde él representa. Él ya viene y tiene que representar, caso de España, pues 450.000 ecuatorianos. Y entonces ya es distinto. Y ciudades como Madrid, que tiene 140.000 habitantes, Barcelona, Cataluña, que hay 80 y más habitantes, ya los cónsules pues ya no son como antes, que venían como altos ejecutivos a cumplir su labor nomás a nivel, a nivel ejecutivo y empresarial. No tenían los problemas que ahora hay por la población que se ha multiplicado. Entonces necesitamos ya representantes propios. Y eso tiene que ser así, y es más. Y eso tiene que ser una lucha, y eso tiene que ser una lucha, Y eso tiene que ser una lucha con todos nosotros, y además, los ecuatorianos. además, Javier, hay que también luchar porque el gobierno de turno, a ver, tienen que legislar y tienen que, si hay que modificar leyes, si hay que modificar constitución, pues así como la modifican cuando quieren para otras cosas, también que la modifiquen para beneficio nuestro. A nivel de cada circunscripción del exterior, tanto para Estados Unidos, Europa y América Latina, debe de crearse un delegado del gobierno, tipo gobernador. Eso es importante y ese será el ciudadano nexo directo de presidencia del representante del gobierno con los ciudadanos de su circunscripción. Eso también es una cuestión que hay que plantearla, solicitarla y pelearla, lograrla. Y eso va a facilitar para que se logren acciones a favor de nuestro colectivo. Exactamente. Si no, seguimos totalmente desapercibidos. Exacto. Cada vez que hay elecciones, acudir, dar el voto, y usted sabe que la gente responde a los llamados electorales, aunque son bajos la participación, Y porque también hace... esperemos que esta vez sí tengamos participación, Nilo, porque le digo, es responsabilidad de todos los ecuatorianos elegir bien y después no nos quejemos por la situación que estamos pasando en la actualidad. No nos quejemos después. Y creo que estamos peleando, yo creo que es el futuro de todos los ecuatorianos y no solamente de las personas mayores, sino de las juventudes y sobre todo a los nuevos profesionales que seguro se van a incorporar en la vida laboral. Nilo, créelo, hay muchos temas que hablar. Créelo, mira, yo creo que llevamos 50 minutos. Iba a ser 40 minutos, pero hemos 50 minutos. Simplemente me gustan estos conversatorios, Nilo, porque simplemente nos demostramos cómo son. Independientemente de cómo la gente nos juzgue a cada uno. Simplemente es la voluntad y las palabras como nosotros nos queremos expresar. Y es tu verdad. Y es muy respetable la verdad de cualquier persona que se presente en cualquier sitio y simplemente hablar su verdad. Nadie Así es responsable de las otras opiniones de cada cual.
simplemente hay que ser bastante ético, como quien dice, bastante madurito para decir que cada cual es dueño de sus cosas, ¿no? Y como siempre yo digo, estas palabras muy textuales, siempre para ir al infierno, pues está hecho de buenas intenciones. Y creo que muchas cosas hay por el medio para poder seguir hablando. Nilo, ya para despedir sobre todo ese mensaje a todos los ecuatorianos, que tú realmente te conozco hace años, independientemente, te considero una persona muy generosa, ya te digo, te conozco hace años, pero ya te digo, tenemos que ser sinceros con toda la gente y creo que la gente, cuando demostremos ese corazón a nuestros ecuatorianos, simplemente decimos, estamos aquí para ayudar, para colaborar, independientemente de otras cosas. Ese mensaje, Nilo, para todos los ecuatorianos que están escuchando. Nada, Javier, pues decirle a todos los hermanos ecuatorianos, porque en primer lugar, superar esta situación difícil que estamos pasando a causa del COVID-19. Y también invitarlos a que reflexionen ante la situación política que vive nuestro Ecuador y que hagan el mayor esfuerzo por unificarse y por transmitir un mensaje a todos sus familiares, a todos sus amigos, para que en el próximo proceso electoral, independientemente de todos los candidatos que se presenten, analicen las propuestas, escojan al mejor y luego, unidos, luchar por conseguir las conquistas que venimos manifestando desde hace rato y luchando desde hace tiempo. Así que mi mensaje pues de unidad, de trabajo y de salud, que se conserven muy bien y que estemos al pie de lucha para que el próximo día de las elecciones en Ecuador, de manera organizada, depositar el voto al mejor opcionado y estar vigilante y exigir también de que se dé un proceso electoral transparente sin ninguna situación de dudas, que ya aquellos anteriores hasta el día de hoy se sigue hablando de muchas dudas. Por lo tanto, también apelamos para que a nivel del organismo rector del proceso electoral, en esta de ejemplo de transparencia en todo el proceso electoral. Y muchas gracias, Javier, y felicitaciones por tu medio de comunicación, que es la ventana que permite a los ciudadanos decir su mensaje, transmitir su voz, ya que en otro medio es imposible. Muchas gracias. Gracias a ti, Nilo, y sobre todo gracias a todos nuestros amigos que se han conectado en directo. Claro, hay muchos comentarios. Imposible leerlos, Nilo. Imposible, va a ser posible. Nuestro amigo Yanet Ruiz, César Martínez, Marco Aray, Omar Bravo, Mari Sánchez, Carlos Arevalo, Antonio Echante, Patricia Rojas, Fabián Tallo, Titis Reynoso, Osvaldo Ramírez, Michael Guevara, hay bastantísimas personas. Fabián Montoya, exactamente Fabián Montoya, Oscar Lino desde Mallorca. En pro y en contra. Exactamente, Richard Jordán, Miguel Maro de Nueva York, Isabel Chávez, exactamente desde Nueva York, Fabián, Miguel, Marta Merelo, Gregorio Borges, Betty Mieles, Michelle Marino, creo no, tengo una lista, y bueno, y hay muchas personas que no han dejado comentarios. Diego, no lo hemos leído porque la verdad, bueno, pero sí se lo he puesto en pantalla para que vea que sí estamos viendo todos los comentarios que están diciendo todas las personas. Y claro, me gustaría haber comentado más cosas aquí dentro en el directo. Nilo, como siempre le digo, muchísimas gracias a usted, muchísimas gracias a todos los amigos. Y como siempre yo digo, le hago la invitación para el día de mañana a las 9 de la mañana hacer otro en directo y mañana tenemos un tema muy especial, claro, un programa muy especial porque estamos, van a hacer unas denuncias unas personas de Quito donde están, bueno,
Ya después, mañana verán, esto es sorpresa. Y seguro que son temas que siempre estamos ayudando a la ciudadanía. Temas importantes. Tenemos un abogado también en directo hablando sobre estos casos que está pasando en la ciudad de Quito. Nilo, sobre todo, muchísimas gracias y que pase una excelente noche. A nuestros amigos en Ecuador, una excelente tarde, y a nuestros amigos que nos van a ver, un excelente día. Y sobre todo, bueno, como siempre le digo, esta ventana siempre está dispuesta a todo nuestro colectivo, no solamente aquí en España, sino también en Ecuador. Muchísimas gracias. Muchas gracias y buenas noches, Javier. Buenas noches, Nilo. Muchísimas gracias, amigos, por su sintonía. Gracias a todos ustedes. Como siempre le digo, pues este servidor, su amigo Javier Barahona, siempre dispuesto para seguir colaborando y hablando temas muy específicos relacionados con la inmigración y relacionados con Ecuador, con todos los acontecimientos que están pasando día a día. A nuestro amigo Jorge Luis Pintado, también saludos cordial para usted, también saludos a nuestro amigo Wilman Correa, que también está en directo, nuestra amiga Leticia Pijaro, sí, yo también tengo saludos de Ecuador también, saludos para toda nuestra amiga Lady Quiñones, también saludos para usted también, y bueno, algo medio raro, permanentemente Ecuador, también saludos para todos ustedes, y nuestro amigo William Correa. Saludos para todos ustedes. Buenos amigos, pues será hasta el día de mañana, a esta misma hora, a las 9 de la noche, con nuevos invitados, como siempre. Que tengan una excelente tarde, noche y día en cualquier parte del mundo que nos estén viendo a través de esta red. Y sobre todo, por favor, a nuestros amigos, para que reciban nuestras notificaciones, activar la campanita. Claro, si usted no activa la campanita de Proponemos TV, no le va a llegar las notificaciones cuando estemos en directo. Active la campanita y cada vez que nosotros salgamos en directo, saldrá que Proponemos TV está transmitiendo en directo. Si no activa la campanita, no le va a llegar. Bueno, amigos, que pasen muy buenas noches. Ponemos tu canal. Proponemos TV, tu canal. Las Brasas Restaurant, el mejor pollo al carbón de Madrid. Ven a disfrutar del sabor de la carne al carbón. Tenemos parrilladas, pizzas, pollo al carbón. Estamos en calle de Rodríguez Espinosa, 2, semiesquina con Monte Perdido, Metro Portazgo, en el distrito de Vallecas. Llegamos a tu casa llamando al 722-575-246 o al 911-940-868. Nuestro menú especial para llevar: un pollo entero al carbón, ensalada, patatas fritas y 3 salsas especiales por solo $13.50. Disfruta de nuestras parrilladas con toda tu familia. Te esperamos.